patronos y santuarios, Nuestra Señora de Lourdes. El 11 de febrero de 1858, la humilde pastorcita del pueblo francés de Lourdes, Bernadette de Soubirous, iba por leña a la orilla del río cuando, al llegar a la entrada de una gruta, vio, según relató después, a una señora vestida de blanco. Dijo, no más alta que yo, que me saludó con ligeras inclinaciones de cabeza y pareció invitarme a orar. Bernardita se arrodilló, sacó su rosario y comenzó a rezar con la señora. Después, la señora invitó por señas a Bernardita a acercarse. Esta no se atrevió, y entonces la visión desapareció. Al día siguiente volvió a verla, y entonces contó lo sucedido. Una dama, la señora Millet, y su hija de la congregación de las hijas de María, dijeron a la pastorcita, mañana iremos contigo. Y al amanecer del 18 de febrero se dispusieron a ir con Bernardita. Dijeron, llevaremos esta vela bendita, pluma, tinta y papel. Cuando veas la aparición, dale esto y pídele que escriba aquí lo que desea. Así lo haré, dijo Bernardita. Todavía era muy temprano, y al llegar a la gruta la pastorcita vio otra vez la aparición, pero sus acompañantes. La niña dijo, si vienes de parte de Dios, dime lo que deseas, si no, vete. Los acompañantes de Bernadette no habían ni escuchado ni visto nada. La imagen se limitó a esbozar una pequeña sonrisa. Bernardita dijo, por favor, ten a bien escribir. Entonces la aparición habló por primera vez, y lo hizo en el dialecto que se hablaba en Lourdes. Y dijo, no hay necesidad de que escriba. Lo que tengo que decir, ¿quieres venir aquí todos los días durante una quincena? Después de una breve pausa también añadió, no prometo hacerte feliz en esta vida, pero sí en la otra. Y elevándose, desapareció. Bernardita dijo, ¿han oído ustedes a la bella señora? Le dijeron, no hemos visto ni oído nada. Sin embargo, habían percibido el éxtasis de Bernardita y dieron testimonio de él. El domingo 21 de febrero, una multitud de 200 personas acompañó a la niña hasta la gruta. Iba también el doctor Dossous, médico escéptico que quería examinarla durante el trance. El doctor Dossous tomó el pulso y examinó la respiración de la joven durante la cuarta aparición ocurrida en ese día. Luego hubo una reunión y el procurador y sus acompañantes dijeron, ciertamente la joven presentaba alteraciones y síntomas extraños. También se encontraba el señor Dutour, el comisario Jacomet y el padre Pomian. Todos discutían el caso. Acordaron interrogar a la vidente y lo hicieron una y otra vez. Y
realmente le dijeron: no podemos creer lo que afirmas. Nadie ha visto ni oído lo que tú refieres. Uno hasta exclamó: yo pienso que esta niña está sugestionada. Bernardita se limitó a repetir todo lo que había experimentado y al día siguiente volvió a la gruta, seguida ahora por 500 personas. Ese día ocurrió la quinta aparición con los mismos síntomas de éxtasis. El jueves 25 de febrero avanzó de rodillas, cuesta arriba, hacia la gruta, después de rezar un misterioso del rosario. Entró en la cueva, llegó al fondo, dio media vuelta y siguió el sentido contrario sin detenerse, hasta llegar al nicho donde la aparición le habló y le dijo: ve a beber de la fuente y a lavarte en sus aguas. La joven Subirús no sabía que hubiera una fuente y se disponía a bajar el río. La imagen le dijo: no, espera, es ahí donde está la fuente. Ahí. Bernardita contó así lo sucedido y dijo: solo pude encontrar un charquito de agua sucia. Metí las manos, pero no pude sacar suficiente agua para beber. Comencé a escarbar y salió agua, pero turbia. Por 3 veces la saqué con las manos y la arrojé afuera. Después ya podía beberse. Luego Bernardita salió y tomó el camino de Lourdes. Mucha gente se mostró incrédula y aún burlona. Se burlaban diciendo: gran prodigio el de Bernardita, ha entrado a beber de un charco. Vaya apariciones milagrosas, ella solo las ve y todo lo que saca es un poco de lodo. Pero ante el asombro general, vieron cómo bajaba una corriente de la gruta, donde había brotado un manantial. Ahora podían todos presenciar el prodigio. Un manantial bajaba desde la gruta y desembocaba en el río Gab. Antes de que transcurriera una semana, el manantial producía ya más de 100.000 litros de agua por día, como hasta la fecha. El 26 de febrero, 800 testigos vieron a las jóvenes Suur subiendo la cuesta de la gruta de Lourdes. Se inclinaba con frecuencia y besaba el suelo en el estado de éxtasis. El 2 de marzo de 1858, a las 7 de la mañana, 1.700 personas estaban presentes cuando Bernardita vio la aparición por 13ª vez. Ya se comentaba, la joven se apresuró a comunicarlo al señor cura, pero éste le dijo: vamos, hija, date cuenta de que sufres una alucinación. Y después de despedir a Bernardita con brusquedad, el señor cura Pomián habló con los funcionarios del gobierno y le dijo: no quiero que sepan que desapruebo este asunto de las apariciones. Durante 14 días, la bella señora no volvió a aparecer en la gruta. El 25 de marzo
día de la Virgen la Pastorcita, salió de su casa y entre las 4 y 5 de la mañana estuvo en la gruta y vio nuevamente la aparición que le habló en dialecto. Y le dijo: acércate. Ella le preguntó: ¿quieres decirme quién eres? Hasta 3 veces hizo esa pregunta y la aparición le respondió al fin: yo soy la Inmaculada Concepción. Deseo que se me construya aquí una capilla. Bernardita dijo: ya les he dicho lo que tú quieres, pero ellos piden un milagro como prueba de tu deseo. La Santísima Virgen sonrió dulcemente, sin añadir palabra, y se desvaneció. En vano pidió Bernardita que se le construyera la capilla. A las autoridades civiles y eclesiásticas pedían un aviso sobrenatural. Toda la comarca ya comentaba los sucesos. Hasta decían: sí, yo creo todo lo que la niña dice. Algunos, yo no sé qué pensar en realidad, no ha dado pruebas verdaderas de la autenticidad de las apariciones. ¿Qué? Pero están ciegos los que no ven las señales extraordinarias. Otros decían: ¿olvidan el manantial que brotó entre las peñas a tocarlas con las manos? ¿Y el éxtasis de su rostro? Ah, yo creo que esa muchacha es una simuladora, y en cuanto al agua del manantial, ya están haciendo un análisis químico. Todo se aclarará con el tiempo. Y bueno, había quien decía que sí creen y habían otros que también. Y bueno, al fin, el análisis químico del agua del manantial reveló que era igual a la de la fuente pública de Lourdes. Dijeron: agua potable ordinaria. Dieron su dictamen a las autoridades. Sin embargo, todavía no sabemos si el manantial arroje después impurezas. Por las dudas, haremos que se prohíba beber del manantial en bien de la higiene pública. A pesar de todo, la gente bebió de aquella agua. Y entonces comenzaron a producirse prodigios entre los que la bebían. Uno decía: estoy curado, puedo estirar mi pierna y caminar. El doctor Dosus, que había examinado a Bernardita durante sus éxtasis, se molestó cuando le llegó la noticia. Sí, el agua de la gruta es milagrosa. El doctor enojado dijo: basta, yo sé por experiencia cómo debe desconfiarse de la sugestión. Y le decía: lo hemos presenciado. Es falso, estoy seguro, es un caso de autosugestión. ¿Cómo he visto tantos? Salgan de aquí. Poco después, el obrero Pedro Bouriet llegaba al consultorio de Dosus. 20 años atrás había sufrido un accidente. Una piedra lo golpeó en el ojo. Y esas rocas le dejaron una grave herida. El doctor Dosus lo atendió con empeño, pero solo logró que la infección no se propagara a todo su rostro. Pedro Bouriet perdió la vista en el ojo herido, y 20 años después del accidente, todavía visitaba de vez en cuando al doctor. El doctor le decía: es imposible que los cuidados de un médico te devuelvan la vista. Alégrate de no haber quedado completamente ciego.
Él le respondía: doctor, aseguran que el agua de Bernardita logra curaciones milagrosas. ¿Qué tal si probara? Dosus se sobresaltó. Yo también he oído rumores. Se dice que una paralítica pudo andar después de frotarse las piernas con esa agua. Que un niño que parecía convulsiones se libró de su mal. Para mí esas son manifestaciones de histeria. Ya te digo que tu mal es incurable. Lo hemos comprobado durante 20 años. Y ahora me sales con que quieres curarte con agua. El paciente dijo: sin embargo, nada se pierde con... Estás bien, Pedro. Ve a la fuente de Bernardita y si vuelves curado, entonces creeré. Pedro Bouriet estaba decidido. Pero después vaciló. Ya no creía tanto en la curación milagrosa. Sin embargo, según dijo después, más por curiosidad que por otra cosa, fue a la fuente. Y obedeciendo quizás a un impulso de la fe, se echó agua en el ojo. Después en pie, luego cerró el párpado del ojo sano. Lo que sucedió entonces le pareció increíble. Veo con los dos ojos. Sin perder un segundo, echó a correr hacia el pueblo. Doctor Dosus, estoy curado. Dosus observó atónito cómo Pedro Bouriet, con ambos ojos sanos, gritaba, casi sin poder articular palabra: doctor, curado, estoy curado. Calma, Pedro. Sabes que es imposible. Las medicinas que te doy son solo para acabar los dolores. Le dijo: no han sido las gotas. Ha sido el agua de Bernardita. A ver, vamos a ver si es verdad que estás curado. Ay, pobre Luz. Dosus escribió entonces en su libreta una frase que se haría famosa. Bouriet tiene una ceguera incurable, no puede ver y no verá nunca. Ya que estás curado, según dices, vas a leer lo que te he escrito aquí. Vamos, lee por favor. Entonces el paciente dijo: Bouriet tiene una ceguera incurable, no puede ver y no verá nunca. Dosus contó después: si un rayo hubiera caído junto a mí, no me habría impresionado tanto. Ese fue el primer caso en que el milagro de Lourdes tuvo comprobación médica. El 16 de julio de 1858 ocurrió la última de las apariciones de Nuestra Señora en la Gruta de Lourdes. Era el día de la Virgen de Carmen. Bernardita no pudo acercarse a la gruta, pues ya estaba cercada por orden de la autoridad, para impedir que el pueblo causara tumultos en el interior. Pero Bernardita la vio, oró con ella y más tarde volvió a su casa. Ya no la volvería a ver nunca más en la vida. Las autoridades civiles y religiosas la sometieron a un incesante interrogatorio. Sus respuestas son siempre coherentes y precisas. Dijeron: creo que Bernardita es un instrumento de Dios y que debe oírsele. Pero poco a poco se olvidaron de ella. Y parecía que toda la devoción y el interés por la gruta iban a desaparecer. ¿Quién querría o podría llegar a Lourdes
El ferrocarril más cercano pasaba a 100 kilómetros de distancia. La carretera que llegaba a Lourdes no comunicaba con ninguna otra ciudad importante. Terminadas las apariciones, nadie creyó que surgiera una inmensa devoción en aquel punto del mundo. Pero los prodigios continuaron, y en 1862 la emperatriz Eugenia apoyó la idea de que se construyera un templo junto a la gruta. En 1866 se celebró la primera misa y 10 años después el templo recibió la consagración como santuario. A la solemne ceremonia asistieron 35 obispos y arzobispos, 3.000 sacerdotes y más de 100.000 fieles. Las procesiones vespertinas y nocturnas con velas y faroles, tan características de Lourdes, datan del 28 de agosto de 1872, y las procesiones con el Santísimo y con la conmovedora bendición individual a los enfermos que se imparte en todas las lenguas, comenzaron el 22 de agosto de 1887. Bernardita Soubirous murió un año más tarde. La estatua de la Virgen, hoy tan conocida, es obra del escultor Giuseppe Fabist y fue colocada en la Gruta de las Apariciones el 4 de abril de 1864. La afluencia de visitantes se hizo mayor. Llegaban de todas partes del mundo. Los milagros siguieron ocurriendo, cada vez más numerosos. Para evitar engaños se fundó un departamento médico llamado antes de comprobaciones, que funcionaba así. Por ejemplo, le decían: doctor, examine a mi hija. Los médicos examinaban cuidadosamente a los enfermos antes que prueben las aguas del manantial milagroso. Y le decían: bueno, estamos de acuerdo en que esta señora parece una parálisis incurable. Después del dictamen, se la lleva al santuario para recibir la bendición y luego al manantial para que pruebe las aguas. Si se produce una curación a la vista de todos, los médicos vuelven a examinar al enfermo y dictaminan si ha sido milagrosa. Y así es. No se da una declaración inmediata. Se estudia el caso durante 1 o 2 años antes que el obispo o la comisión por él nombrada lo ratifique. En 1948, entre los cientos de casos presentados al Departamento Médico de Lourdes, solo 83 pasaron por un segundo examen. Y de esos 83, solo 15 pasaron al año siguiente el dictamen comprobatorio. Y en 1951 el cardenal Clemente Roques, arzobispo de Rennes, reconoció como milagrosa a la curación de Jean Fretel. Jean Fretel se había curado en Lourdes el 18 de octubre de 1948. El dictamen médico había sido: no hay explicación médica para esta curación, lo cual escapa a las leyes naturales. El 31 de agosto de 1938 se operó la curación milagrosa de Francis Pascal, y 11 años después, Monseñor Provenchers, arzobispo auxiliar en Provence, declaró que la curación de Francis Pascal ocurrida en Lourdes es milagrosa y debe atribuirse a la Santísima Virgen María Inmaculada, Madre de Dios. El decreto
fue leído en todas las iglesias y capillas donde se cantó un Magnificat. La gruta y el santuario resultaron insuficientes para los peregrinos del mundo y entonces se construyó la inmensa basílica subterránea. En 1958, al cumplirse el primer centenario de las apariciones de la Virgen a Bernardita Subirús, 8 millones de peregrinos acudieron. El cardenal Roncalli, que poco después sería el Papa Juan XXIII, consagró la inmensa basílica subterránea. El Papa Pío XII exhortó a los enfermos para que fueran a Lourdes. Id a María, vosotros que en Lourdes sois honrados como miembros sufrientes de Cristo. Millones de seres marchan cada año en busca de salud llenos de fe. Hemos citado algunos casos, pero las curaciones son ya muy numerosas. Científicos de todas partes han ido a testimoniar los prodigios. Contra toda previsión humana, la devoción a Nuestra Señora de Lourdes creció de una manera gigantesca. Hoy uno es de los cultos más grandes del pueblo cristiano y todos recuerdan con emoción el día en que una humilde pastorcita descubrió a la Virgen en el interior de una escondida gruta.